Bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar del conflicto de Etiopía. Poco a poco os vais uniendo todos a la conferencia que vamos a tener ahora. En primer lugar, daros las gracias por participar y sobre todo dar las gracias a nuestro ponente, que es Manuel González Fernández. Es profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales, es profesor del Antonio Nebrija, es experto en historia del continente africano, además de temas relacionados con el Islam, con el norte de África y con Medio Oriente, y que amablemente ha accedido a darnos una interesante explicación sobre qué está ocurriendo en Etiopía. Ahora que en el mundo solamente se habla de Ucrania, pues es importante poner la mirada también en otros lugares donde lamentablemente también se está dando una situación de guerra. Así que, daros las gracias a todos por haber venido. Le cedo la palabra a Luisa, que va a ser la persona que modere el evento, y sin más preámbulos, pues ella dará comienzo y dará paso a nuestro ponente Manuel González. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presentes. Como estamos viendo, también os vais uniendo poco a poco, faltan algunas personas inscritas, pero vamos a ir comenzando. Como primera parte de este webinar va a comenzar Manuel para explicarnos sobre el tema a tratar, y cualquier pregunta o duda que surja durante la conferencia la podéis estar escribiendo en el chat, las cuales luego al final de la exposición vamos a comentarlas y a ponerles una respuesta. Así que vamos a ir empezando. Pues muy buenas tardes. De todo decir que es un placer estar aquí, esta conversación más que conferencia. Vamos a tener una conversación sobre un país extraordinario que es Etiopía. Y lo que yo voy a dar es un pequeño esbozo de lo que es la parte geopolítica de Etiopía, porque sabiendo que además hay gente que está al otro lado de la pantalla que vive en Etiopía, que trabaja en Etiopía, sería incluso, no sé, demasiado osado por mi parte intentar hablar de cosas inherentes al país que no conozco, más que por el aspecto del análisis geopolítico. Dicho esto, pues nada, bienvenido a todo el mundo. Muchas gracias a Artículo 30 por la invitación. Es un placer siempre hablar y siempre intentar dar cada uno su opinión sobre temas. Lo del tema de experto, bueno, demasiado, ¿no? Gracias, Verónica, me nota como experto. Digamos que me gusta la historia, me gusta la geopolítica y hablo de los temas estos. En el tema de Etiopía, como vemos ahí en la presentación, yo le he denominado la esperanza frustrada, porque Etiopía hemos visto que es un país modélico en muchos aspectos y que todos centramos nuestra mirada cuando Etiopía empezó a renacer otra vez en este continente africano, continente de la esperanza además, tal como decían muchas revistas, de Economist, por ejemplo, y de repente pues ha habido este pequeño ahí tropezón que parece ser que está saliendo de él, pero no sabemos si este tropezón ha sido más grave de lo que aparentemente parece ser. Vamos a analizar un poquito la situación de las cosas y vamos a hablar un poquito no solamente de Etiopía, sino también de lo que son los conflictos. Voy a dejar este mapa aquí puesto de fondo, pero primero quería hablar sobre el tema de conflictos, porque la pregunta que se ha planteado en la sesión ¿es una guerra civil? Bueno, es una pregunta complicada. Ciertamente porque el tema del tema de guerra, como ya sabemos, el término guerra ya no se utiliza, solamente jurídico y tal, pero bueno, lo seguimos usando porque todos nos entendemos con lo que es una guerra, al margen de lo que luego determinados estamentos, ya sean políticos o económicos o analistas o think tank, vayan diciendo lo que eso no es un conflicto. Para hablar de conflictos, como no, hay que nombrar al Comité Internacional de Cruz Roja, que es el que con ese concepto global de conflicto dictamina si un conflicto es armado o no es armado y, por lo tanto, entra a formar parte ya de esa legislación el derecho humanitario, el derecho de los conflictos armados, que es, digamos, un derecho difícil de aplicar, porque vemos que es complicado tener que aplicar un concepto de derecho en países, sobre todo por estar en conflicto, y luego, sobre todo, como hemos visto en algunos conflictos ya pasados, el crear un tribunal ad hoc y que ese tribunal sea efectivo y que se desarrolle todo el tribunal y todo el proceso con normalidad. Pero al margen de eso, y haciendo un análisis un poquito somero de lo que es el conflicto, hay dos tipos de conflictos, los no internacionales y los internacionales. En este caso estaremos hablando de Etiopía, por lo tanto nos traemos el conflicto armado no internacional. La cosa está de que un conflicto, ¿cuándo es un conflicto armado?
Bueno, hay think tank que dicen que tiene que haber más de 1000 víctimas al año, otros dicen otras cifras. No entramos en una discusión un poco clara, porque además del número de víctimas tiene que haber una intensidad del conflicto y una duración del conflicto. En este caso vemos como el conflicto de de Etiopía, sí ha tenido duración en el tiempo. Estamos hablando desde noviembre del año 20 hasta la actualidad, año y medio prácticamente. Intensidad la ha habido también. Y el número de víctimas, pues tenemos otro tema también complicado ahora con el tema de las falsas noticias, porque estamos viendo no son de la guerra de Ucrania, sino también si uno empieza a meterse a mirar noticias sobre Etiopía, vemos que hay muchas noticias que dice el gobierno una cifra, dice el grupo insurgente dice otra cifra, a veces no se ponen de acuerdo, a veces niegan incluso acciones armadas. Uno afirma que uno ha reventado una presa, el otro dice que no ha podido ser porque es una cosa evidente, como vemos que incluso las noticias falsas llegan a hacernos dudar muchísimo de muchísimos aspectos. Y lo estamos viviendo muy de cerca ahora también con la guerra de Ucrania. Dicho esto, el conflicto de Etiopía, desde luego, es un conflicto armado y para mí lo de guerra civil, si queremos hablar de guerra civil cuando es todo el Estado que entra a jugar parte, pues bueno, ha sido una parte del Estado, pero sí que hay ciertas connotaciones, ciertos rasgos de, por lo menos, ese concepto de guerra civil en la zona en la que vamos a hablar luego posteriormente, que es la zona donde se ha desarrollado el conflicto. Vamos entonces a meternos un poquito a analizar el proceso histórico y me voy a remontar hasta la reina de Saba, porque siempre he sido la opinión que para comprender un conflicto actual hay que tener al menos una traza de conocimiento de todo lo que pasó atrás. El concepto que tiene un etíope de su historia, el que la conoce, es que ha sido un gran imperio y por lo tanto ese concepto histórico pesa sobre la identidad de los etíopes, que vamos a ver en qué se va a traducir. Etiopía es un país con 115 millones de personas. Es el segundo país más habitado de África y no es muy grande. Hay otros países más grandes como Argelia, por ejemplo. La extensión de Etiopía es de 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Aproximadamente, para que nos hagamos una idea así visualmente, sería como 2 veces España y le sumamos Andalucía y le sumamos Galicia. Bueno, pues esto quedaría más o menos la extensión que tiene Etiopía. En este marco vemos también en la parte física cómo estas montañas cortan en dos lo que es el país de Etiopía a través de ese valle del Rift y se queda una cordillera hacia un lado y hacia el otro. Es decir, la penetración, digamos, natural, si hubiese que hacer una invasión del país, sería a partir de esta zona del noreste del país hacia la parte del valle del Rift. Vista la parte física, vamos a hablar de la parte que tiene la distribución regional de Etiopía. Etiopía tiene actualmente 10 regiones, que son las que figuran en pantalla. Las más famosas ahora mismo del conflicto son la Tigray y la Amhara y la Oromía, pero luego también está la Somalí, que es la que está pegada justamente a Somalia. Las naciones y pueblos del sur saldrá también a colación porque uno de los mandatarios proviene de esa parte. Y luego hace poco, en junio de 2020, se añadió una más, que es la de Sidama, la vemos ahí en pantalla, creo que con el ratón se puede ver perfectamente, y 2 ciudades especiales, que son Addis Abeba y Dire Dawa. Es decir, se divide en 10 más 2 elementos regionales, en lo que ellos llaman el sistema de Kililoch. En teoría, y digo en teoría porque luego hemos visto que en la práctica es más complicado llevarla a cabo, cualquiera de estas entidades puede solicitar a través del artículo 31 de la Constitución etíope la independencia de Etiopía. Esto conlleva una serie de problemas, evidentemente, porque cuantas más divisiones hagamos, más entidades podrán pedir esta independencia dentro de Etiopía. Y ahora mismo tenemos, repito, 10 más las 2 ciudades especiales y en teoría también cualquier elemento, grupo étnico que tenga una entidad territorial puede solicitar su identidad como Kilik y a partir de ahí también su identidad como elemento independiente. Todos estos son elementos que se van sumando, ingredientes, para hacer más complicado todavía el mapa geopolítico. Aquí tenemos este mapita que he puesto aquí sobre la división que había en la época de las colonias, con la Eritrea italiana, con la Somalia francesa, la Somalia británica, la Somalia italiana y el Imperio de Etiopía, que además Etiopía presume de ser el único país de África que no ha sido colonizado. Esto también pesa muchísimo en la identidad de los etíopes. Y vamos a hablar otro tema más complicado todavía,
que es el tema étnico. En África, como pasa en muchísimos países del mundo, siempre hay diferencias entre personas, y esas diferencias se van agrupando y se agrupan normalmente o por entidades políticas, o sociales, o económicas, pero en África hay un concepto muy importante que es el de la etnia. Etnias que, dependiendo de la zona, pueden ser tribus o pueden ser etnias. Por ejemplo, el concepto tribal es muy importante en Libia. Aquí vamos a ver cómo las etnias es un concepto de identidad básico para Etiopía. Y hay 114 etnias, de las cuales hay 80 etnias principales y luego habría unas 34 aproximadamente subetnias de estas principales. Vemos que esto complica también el panorama social de Etiopía. Y he puesto aquí en pantalla las principales etnias de Etiopía con más o menos aproximada la cantidad de gente que las compone. La etnia más extensa en número de personas es la Oroma, que es la que se encuentra justamente en la parte al sur de la capital. Los anjaras al norte son 30 millones, los somalíes están justamente en la frontera con Somalia al sur con 7,5 millones y los tigray, que son los protagonistas del conflicto, son solamente 7,3 millones. Entonces comprendamos que todo este proceso que vamos a ver político de que los tigray han tenido el poder y el dominio de Etiopía con solamente 7,3 millones frente a los 114 que existen en Etiopía, ya de por sí es un problema. Pasa algo parecido en este concepto de minorías mandando sobre mayorías, lo que pasa en Siria con los alawitas, que solamente siendo el 15%, pues predomina su poder sobre el restante porcentaje de la población siria. Otras etnias que están aquí para destacar, la Sidama, por ejemplo, la Wolata, que es la etnia del anterior jefe de gobierno etíope, al que está ahora, la Jarilla, Afar y Gedeo. No he puesto el resto, evidentemente, porque ya eran cifras mucho menores y he cortado ahí por poner las principales etnias. Y vemos en el mapa la distribución y los tigres se sitúan justamente en la zona montañosa del norte, en la frontera con Eritrea y con Sudán. Protagonistas todos estos estados también del análisis geopolítico que luego veremos a través del desarrollo histórico. Vamos a irnos un poquito con la historia, muy rápido, porque la historia de Etiopía les invito a que la lean despacio porque es apasionante, de verdad, el derecho de la reina de Saba que tenga esta influencia con el poder en las cúpulas de Etiopía. Este reino cristiano de Aksum, muy antiguo, además aquí nos encontramos con las iglesias más antiguas cristianas del mundo, tenemos una tradición cristiana evidentemente muy importante. Esa situación muy estratégica situada en el estrecho de Bab el-Mandeb, ahí justamente en el Mar Rojo, y que cada año que pasa es más importante porque es más estratégico, porque es el paso de muchísimas materias primas de hidrocarburos, y como vimos cuando se nos atascó hace poco, ¿no? Se nos atascó ahí ese barco en el estrecho, la que formó en el mundo. Bueno, pues vemos cómo en esta zona del reino de Aksum es muy estratégica. Sí hay que nombrar que Etiopía no tiene salida al mar. Y esa es la gran pregunta de por qué no tiene salida al mar Etiopía. Bueno, las confluencias geopolíticas, y además todo ha sido prácticamente a nivel de este último siglo, cuando Etiopía se queda ya reducida a no tener salida al mar, y eso sí que le provoca una gran frustración al pueblo etíope y al Estado etíope como tal. Vamos a ver un poquito de historia. Iremos a la reina de Saba, se supone que sobre el año 1020 a.C., a partir de ahí el reino de Aksum, que se extiende no solamente por la zona de lo que hoy en día es Eritrea, Etiopía, Djibouti, un poquito de Sudán, un poquito de Egipto, un poquito de Arabia Saudí actual y un poquito de Yemen. Toda esa zona era el reino cristiano de Aksum, con una gran influencia, que bueno, se fue reduciendo por cuestiones de la historia, y nos situamos ya en el siglo XIX, con el emperador Menelik II. Menelik II le da una impronta de avance a Etiopía, empieza con diferentes reformas, hasta que a su muerte pues hereda su trono su nieto, porque no tenía hijos, sino a su nieto, que es Iyasu V. Iyasu V estuvo muy poquito tiempo como emperador, del año 13 al 16 del siglo pasado, precisamente porque la tradición etíope es la tradición cristiana y porque además los dirigentes del imperio etíope presumían de ser los descendientes de Salomón y de la reina de Saba, en esas conexiones que había con Jerusalén, con Yemen, reina de Saba, con la zona sur de la península arábiga. Bueno, pues aquí tenemos a esta dinastía y Iyasu V empieza
a acercarse hacia el Islam, incluso afirmando que no provenía de la reina de Saba, sino todo lo contrario, que su proveniencia era del profeta Muhammad. Esto causó pues, un gran impacto en las cúpulas de poder de Etiopía y en 3 años pues, fue desalojado y fue puesta en su lugar la emperatriz Zauditu, que era la tía de él precisamente. La tía del anterior emperador, Zauditu, está hasta el año 30. A ella, por unas situaciones de inestabilidad dentro del país, entra a jugar Haile Selassie, lo sabemos que es este gran emperador también de Etiopía, que sufrió diferentes avatares de la historia, entre otras cosas, pues esa entrada de los italianos en los años 30, del 35 al 41, esos 6 únicos años en los que parece que ha habido que Etiopía pierde su identidad etíope para que entre un país europeo, que fue Italia, en ese afán de expansión que tenía Mussolini en esos años 35 a 41 y que posteriormente es rebajada esa tensión debido al apoyo que Gran Bretaña le hace a Selassie, y Etiopía por fin consigue quitarse de en medio y ubicarse como Estado. Ya estamos en esta situación en los años 50. En los años 50, recordemos el mapa anterior en donde estaba la parte de la Eritrea italiana. Bueno, pues todo eso fue cuando Italia se retira porque pierde, pues se queda conformado una entidad territorial dentro de los límites políticos de Etiopía. En un estado que era, bueno, era federal. ¿Y qué es lo que hizo Haile Selassie? Bueno, pues asumir más competencias sobre el tema, y esto provocó también luego una tensión en los años 60, que es la famosa guerra que se provoca entre Eritrea para poder luego separarse de Etiopía. La ONU del 52 es cuando se independizan, y a partir de este momento llegamos al año 74, año también que marca muchísimo la historia de Etiopía, dado que el emperador Selassie, cuya figura también invito a mirar y a consultar porque es admirable esta capacidad que tuvo Selassie de expandir su conocimiento del país de Etiopía hacia zonas tanto como Japón, como Estados Unidos, a Gran Bretaña, teniendo contacto con todos los líderes mundiales. Aquí esto empezó a fraguarse una división dentro del país porque él tenía una política exterior muy buena, pero la parte interior de Etiopía, debido también a las sequías y a problemas económicos, pues la población de Etiopía sufría pobreza, y esto reventó en el año 74 con la entrada en el poder de un gobierno de militares. Vamos a ver ahora lo que pasa en el año 74 en Etiopía. Antes de eso, vamos a ver cómo cuando Italia entra en Etiopía, las declaraciones que hace Selassie ante el mundo, ante esta sociedad de naciones que es la que se suponía que en aquel momento, antes de la ONU, iban a garantizar la seguridad de los países del mundo, no cumplieron con lo dicho, y como ya sabemos, los intereses al final pues pueden más veces que los pactos. Él amonestó a la Liga de Naciones públicamente diciendo que la historia recordaría a esta Liga de Naciones por incumplir esta protección que debía a Etiopía. De hecho, de alguna manera permitieron esa entrada de Italia, y luego incluso algunos de los miembros de la Liga, no Gran Bretaña, pero sí otros, sí reconocieron esa invasión italiana dentro de los límites etíopes. Y leo lo que en aquel momento decía el emperador, que era una seguridad colectiva y que al final es el tratado que se hace, lo que se firma ante los demás, vale menos, vale más que la palabra, se queda todo en agua de borraja. De alguna forma fue lo que quiso expresar el emperador Selassie en estas declaraciones. Un poquito también, tomando referencia con lo que hay ahora, con el Memorando de Budapest del año 94, con el tema de Ucrania, que bueno, que al final se sientan 4, firman algo y dicen, bueno, como no está corroborado por nuestros parlamentos, pues lo que hemos dicho tampoco vale para mucho. O sea que al final vemos cómo la historia se va repitiendo y veremos más guiños a la repetición de la historia en la de Etiopía. Bueno, ya nos centramos un poquito en la parte más actual de Etiopía, y es cuando el DERG, ese comité de militares, en bases militares que había soldados, había oficiales, bueno, pues se forma un comité militar que van quitando de en medio al emperador Selassie, que de hecho muere. Por lo visto luego se descubrió que murió asfixiado y su cadáver fue encontrado en las baldosas de un baño del palacio. Bien, pues aquí entra a jugar el general Amar Andom, que está muy poco tiempo, o sea, estuvo 2 meses en este poder, con este comité militar que entra a jugar, porque ya se encargó el señor Mengistu Haile Mariam de quitarlo del medio. Murió con una serie de disparos el general Amar Andom, y a partir de ahí, este comité, desde el 74 hasta el 77 ya se elige como jefe
señor Mengistu, que había siempre el líder en la sombra del DEG, pero en este momento ya se elige como líder, y a partir de además del año 87 ya se conforma la República Democrática Popular de Etiopía y el presidente va a ser Mengistu Haile Mariam. Entra en la órbita, en ese concepto que tenía el señor Mengistu, marxista, entra en la órbita de la, por supuesto, de la influencia en aquel momento de la Unión Soviética. Es lo que llaman este periodo, el periodo rojo de Etiopía, con una gran cantidad de, bueno, de falta de libertades, la línea comunista, como siempre, falta de libertades, muertes, se hicieron purgas en todo el gobierno, incluso dentro del DERG por parte del señor Mengistu. Este fue el periodo un poco negro. Y mientras tanto, paralelamente a este concepto del periodo rojo, está también la guerra contra Eritrea en este momento de año 61 hasta el año 91. Una guerra de 30 años que por fin culmina ahí con una especie de solución a medias que luego veremos cómo se termina. Dentro de este concepto de poder político aparece la figura de Meles Zenawi, que lo que hace es que le da un viraje al señor Mengistu y se coloca en el poder el señor Meles Zenawi, siendo de la etnia de los Tigray. Es aquí cuando empiezan ya los Tigray a tener influencia en el poder de Etiopía y marcan todo este proceso del año 91 hasta el año 2012. Los Tigray están en el poder de Etiopía. ¿Y esto qué es lo que hace? Consolida a una etnia dentro de las cúpulas del poder de Etiopía, consolida a esta etnia como de alguna manera legitimizar el poder de Etiopía en sus manos, sobre todo porque ellos se hacían protagonistas y se sentían protagonistas de la victoria contra Eritrea. Ellos han sentido los que más han luchado, entonces, bueno, pues se sienten en la legitimidad de ser los que manden en el país. El país se mantiene en este equilibrio desequilibrado en estos años, con Meles Zenawi. Vemos ahí, he puesto aquí presente el simbolito de la parte Tigray, que es ese símbolo con la balanza que tenemos ahí. Año 94 se hace la constitución de Etiopía y ya en el año 98 surge otra vez la guerra entre Eritrea y Etiopía, llegando a un acuerdo en el año 2000. ¿Por qué surge este conflicto? Bueno, primero, siempre ha habido un deseo de Etiopía de tener una salida al mar, que no lo han logrado al final, pero también había una serie de zonas fronterizas en la parte norte y en la parte este, en las cuales había roces con Eritrea. Este concepto de roces fronterizos son los que dio en pie hasta también guerra del 98 hasta 2000, que se firma en el acuerdo de paz en Argel y allí ya se calman un poquito los ánimos. Tenemos ahí desde el año 2000 hasta el año 2012, seguimos teniendo a Meles Zenawi, que recordemos que estaba también en la órbita del marxismo, pero se fue cada vez enfriando más, porque de hecho fue una división interna del marxismo que Meles quitó la anterior, pero bueno, él se mantuvo, luego se fue enfriando y se fue acercando más hacia otras posturas un poquito más tenues. En este proceso del año 2000 a 2012 es lo que se denomina la no guerra, no paz entre Eritrea y Etiopía. No había guerra, pero tampoco había paz, porque estaba siempre esa tensión, no había tampoco elementos de conexión diplomática y bueno, siempre había esa tensión. En el año 2012, Meles Zenawi deja el poder y aparece Haile Mariam de Saleh, que es de etnia Wolaita. En este momento es cuando empieza a dar un giro, que la cúpula de los Tigray empiezan a ver que pierden la capacidad de poder. Este hombre proviene de las etnias de los pueblos del sur, esa provincia que estaba situada justamente al noroeste de Addis Abeba. Sigue siendo un proceso de 2012 a 2017 acusado de mantener al país también bajo falta de libertad de prensa, falta de muchas libertades, al señor Haile Mariam de Saleh, hasta que ya en el año 2016 una serie de manifestaciones populares conjuntamente con estados de sequía por un lado en 2015 y por inundaciones en 2016, o sea que se junta toda la parte económica por un lado, la parte de falta de alimentos, la parte de inestabilidad social, con también esa falta de libertades. Y todo esto se desencadena en una serie de manifestaciones en el año 2016 que dan pie al estado de emergencia en Etiopía. Pasamos ya al año 2018, es cuando entra a jugar el actual primer ministro, que es Abiy Ahmed, de la etnia de los Oromo. La etnia de los Oromo, recordemos que estaban entre las principales también del país. Bueno, pues la etnia oromia entra en el poder y esto para los Tigray pues es una especie
bueno, de reta, de ofensa, de encontrarse descuadrado dentro de ese proceso que tenían ya asumido, que era el de mandar en el país durante tantísimos años. Cuando entra el actual primer ministro Abiy, entra también con nuevas reformas en el Estado. De hecho, tenemos a la presidente de Etiopía, a Sahle-Work Zewde, que es la única mujer presidente de un Estado africano. Y teniendo en cuenta también que Etiopía, digamos, hacia atrás la memoria, cuando fue la emperatriz, también era de la única emperatriz cristiana en África también fue en Etiopía. O sea que vemos que en ese sentido Etiopía se ha tenido un concepto bastante igualitario. Lo que hace el primer ministro Abiy es establecer de nuevo relaciones con Eritrea. De hecho, bueno, pues ya empiezan a retomar un poquito las relaciones, se vuelven a ver embajadores en los dos países, se calman los ánimos, se aceptan esas divisiones territoriales que había hecho la ONU en estos años, a partir del año 2000. Divisiones a las que dejaba fuera a Etiopía en esa pretensión de tener una salida al mar, desgraciadamente, pero ahí se queda la cosa calmada. Y se retornan las aguas. De hecho, bueno, pues vuelven a tener, con la celebración del Año Nuevo etíope, pues hacen un acto un poquito simbólico entre los dos países, Eritrea y Etiopía, y retoman las actividades otra vez entre los dos, a partir del año 2018. ¿Qué es lo que hace el presidente Abiy? Siempre había habido una prominencia del partido de los Tigray, Partido Popular de Liberación de Etiopía, el TPLF. Lo que hace es que intenta crear un nuevo partido que agrupase a todo el resto de etnias y que no fuese un partido solamente de esa etnia de los Tigray. Y crea lo que llama el Partido de la Prosperidad. La prosperidad conformado por la etnia Oromia, la etnia Tigray, los pueblos del sur. Y este partido integrador, bueno, pues va intentando conformar una política nueva en Etiopía. Etiopía empieza otra vez a abrirse al mundo. La economía empieza a subir a partir de la entrada del presidente Abiy. Se abre también más libertades, da pie a la salida de presos de las cárceles, presos políticos. Eso lo que lo lleva es a partir del diciembre 19 a obtener el Premio Nobel de la Paz, justamente en diciembre, el 10 de diciembre del año 2019. Con lo que él denominaba, que figurado ahí he puesto destacado, la democracia vibrante, la vitalidad económica y la apertura al mundo, en ese concepto nuevo que es lo que hizo que los africanistas viesen a Etiopía como un rayo de esperanza y un país modélico. Pero este modelo empieza a oscurecerse a partir del año 2020. Varios motivos. Vamos a analizar varios motivos por los que esto empieza a tener otra serie de controversias, porque siempre hay problemas dentro de casa y con los vecinos. Y hablando de agua, voy a ver puta agua, vamos a hablar de la presa, pues. Bueno, vamos a hablar ahora del concepto de la presa, lo que es la presa del Renacimiento etíope. Una presa que es muy simbólica porque es la que va a generar la mayor cantidad de electricidad en toda África, por lo tanto es una obra muy, muy emblemática, es muy importante para Etiopía, pero también es muy polémica. ¿Por qué es polémica? Porque, bueno, esta presa, vamos a situarla ahí en el mapa, se sitúa justamente aquí, en el Nilo Azul. Por lo tanto, vemos que gran parte del agua que le llega a Egipto y a Sudán proviene de esta rama del Nilo Azul. Si cortamos ese punto con la presa, como vemos aquí en pantalla, una enorme presa además, lo que vamos a hacer es que le falte riego, le falte agua y no reciba tanta cantidad de agua como considera ni Sudán ni Egipto. Esto, por lo tanto, ya ha tenido su choque con Egipto y con Sudán. Aquí se han dividido, de alguna manera, la parte del Nilo en la parte histórica, ¿no? Egipto y Sudán, pues bueno, se refieren siempre a que hay un acuerdo en la época colonial en la que Sudán y Egipto disponían del agua, pero Etiopía no estaba en ese acuerdo, con lo cual dice que por ahí no le cuenten nada. Y además que eso es un acuerdo del principio del siglo XX y que bueno, que eso que no le cuenten historias, que él hace su presa y que puede llegar a sentarse en una mesa a hablar de que si en vez de 5.000 litros te doy 6.000 o te doy 7.000 o te doy 4.000, pero bueno, una cuestión de discusión de cifras. Pero también tenemos otra serie de países que no son ni Egipto, ni son Sudán, ni son Etiopía, que están en la cuenca del Nilo. Y que son 10 países, todos los que están a lo largo de todo el tema del Nilo. Y conforman una especie de grupos paralelos de intereses. En el grupo están los que
están al principio del Nilo, en el nacimiento, y el otro grupo está en Egipto y Sudán. De cualquier manera, esto ha sido un tema polémico en el cual el año pasado, en el año 2021, intentaron sentarse a una mesa de negociación, sobre todo los tres principales de la presa, que son Sudán, Egipto y Etiopía, y no hubo acuerdo. De hecho, se levantaron de la mesa sin acuerdo. Y pese a que no hubo acuerdo y que Egipto estaba diciendo que era una cuestión también muy sensible para él, Etiopía, aún así, justamente ha inaugurado la presa en febrero, el 21 de febrero del año 2022, ha inaugurado el presidente Abiy la presa. Presa que, por cierto, hay que decir, está financiada por capital chino. Una sorpresa que haya un capital chino en África es, yo creo que la primera inversión que hay en África de China. En este mapa africano, que ya sabemos que está teñido de color rojo y de estrellas amarillas, bueno, pues una de las inversiones más de las que hay en África es esta enorme presa del Renacimiento. Pero esto también conlleva lo siguiente. La situación es que Sudán entra en malas relaciones con Etiopía, no solamente por la presa, sino también por ese triángulo que hay en la frontera con la zona Tigray entre Sudán, Eritrea y Etiopía. Hay un triangulito también muy codiciado, que lo vamos a ver ahora, en el cual ahora está esa disputa entre, en el gobierno de Sudán, también hay dos vertientes. Está la vertiente negociadora y la vertiente que quiere seguir con otro estatus. Bueno, Egipto está ahora mismo teniendo contactos con el comité militar que más o menos maneja Sudán y que están de alguna manera presionando para que la presa del Renacimiento no siga funcionando, o que si funciona, pues le dé más cantidad de agua de la que ahora mismo le está abasteciendo Etiopía. Esto provoca tensiones, por supuesto, entre los gobiernos de Egipto, de Sudán y de Etiopía. Y a esto le vamos a sumar una serie más de cosas. A esto le sumamos lo siguiente. Tenemos un problema que es el problema de la presa, por un lado, el problema de la tensión con el triángulo de la provincia que se encuentra en Sudán, donde hay agricultores etíopes permitidos estar allí por el anterior jefe de gobierno sudanés, pero que ahora, pues bueno, esa tensión se ha derivado en que el ejército está intentando quitar de en medio a los agricultores etíopes en tierra sudanesa. Ha provocado también, por cierto, conflictos entre las etnias más cercanas, como la Amhara y la etnia de los Tigray, con la parte sudanesa. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el problema interno que surge en noviembre del año 2020. Cuando llega Abiy al poder, como Abiy es oromo, bueno, pues tiende a darle más capacidad de poder a su etnia. Aunque él intenta agrupar a todas las etnias, de hecho el nuevo partido lo que es un partido que intenta ser un poquito más equitativo para que no haya una etnia que sea monopolizadora del poder. Aún así, lo que ocurre es que tiende en su etnia, bueno, pues a meter a gente en los puestos de responsabilidad, y eso lo van viendo los Tigray por dos conceptos. Primero, los Tigray ven esa rivalidad con la etnia oromia y también ven esa pérdida de ese, bueno, ese elemento de poder que tenían ya asumido desde hace tantos años, desde el año 91, en el país de Etiopía. Todo eso conlleva a que la etnia Tigray empiece a tener tensiones, precisamente tanto con el presidente como con los de la etnia oromia y otras etnias que lo veremos. En septiembre del 20 se iban a hacer unas elecciones para el parlamento de esta región, que son los Tigray, que, como sabemos, recibe el mismo nombre la etnia que la región Tigray, para el parlamento de la zona Tigray. Pero por cuestiones de COVID, el gobierno central de Etiopía había dicho que no se celebraban esas elecciones. Aún así se celebran de una manera ilegal, de una manera con unos recuentos un poco extraños, y parece ser que esto conlleva al poco tiempo, en noviembre, esa tensión se hace cada vez más fuerte entre el gobierno central de Etiopía y el gobierno de los Tigray, reventando el 4 de noviembre del año 2020, cuando versión A y versión B. Versión A es que ha habido un ataque por parte de las fuerzas de los Tigray contra el ejército gubernamental, y lo contrario también es que los Tigray dicen que el gobierno ha atacado a los Tigray. Esto inicia un proceso de conflicto entre ambas partes, que empieza a crecer cada vez más. Estamos muy cercanos, recordemos, a la frontera con Eritrea, y Eritrea en estos momentos pues está siendo más amiga del gobierno que en otras ocasiones, con lo cual Eritrea se une al gobierno etíope en esta lucha contra los Tigray. A esta lucha de los Tigray contra el gobierno central, que empiezan cada vez a avanzar cada vez más, se suma también otras etnias.
con la misma etnia del presidente, que parte de esta etnia también se une a la lucha armada. Todo esto hace que el mapa que ahora pondré empiezan a avanzar desde la parte norte hacia la capital Addis Abeba. Un avance además bastante rápido, donde varios grupos étnicos se van uniendo y donde la percepción es que el presidente Abiy pues, bueno, va perdiendo cada vez más, por lo menos, entidad territorial. No entidad política, puesto que vemos que en las elecciones del 21 de junio de 2021, del año pasado, saca una mayoría de diputados de 410 frente a 436. O sea que vemos que en ese sentido no, pero en el sentido físico sí que vemos que hay un avance territorial que va perdiendo cada vez más, tanto por la parte norte como por la parte sur. Y ahí tenemos al líder de los Tigray, que es Debretsion Gebremichael, que es el dirigente del partido de los Tigray, es el líder del partido de los Tigray, y que es el que está avanzando con las fuerzas desde el norte hacia el sur. Ahí tenemos ese mapa, donde la parte roja es el avance de Tigray. Aquí tenemos este triangulito que dijimos antes, que es la zona en disputa entre los agricultores, que hay agricultores etíopes en zona sudanesa y donde Sudán permitió su estado y su permanencia, pero luego la situación actual política, pues están, lo que es la parte, el comité militar está intentando expulsarlos de ahí, y eso ha producido pues muertos y enfrentamientos entre ambos contendientes, los agricultores y algunos militares, y también algunos militares etíopes. La parte roja que vemos en el plano, en el mapita este, pues es el avance de los Tigray, que estuvieron muy cerquita de llegar a Addis Abeba, a la capital etíope, y que se ha sido frenado en estos últimos meses, parece ser, que también al aporte de varios cientos de drones de origen turco, que está siendo uno de los drones con más fama y más vendidos últimamente. Son drones que tienen mucha efectividad y que pueden cargar diferentes tipos de armamento, con lo cual esto parece ser que desde el aire, bueno, pues el gobierno etíope ha logrado frenar un poquito el avance de los Tigray, hasta el punto de que ya hace unos días, precisamente, es cuando está hablando ya de sentarse en un acuerdo de paz. Y ya estamos llegando al final, porque ahora ya tendremos que hablar un poquito más. Esta es la zona que estamos hablando. Desde la zona sur vemos estas manchas azules, que son diferentes enfrentamientos de etnias, como la Oromia y como otras etnias de la Sahara, que están aquí, y otras etnias del sur que se han enfrentado contra el gobierno, pero parece ser que eso se frenó, y actualmente la situación es la de intento de sentarse en una mesa de acuerdo de paz. Que en ese estamos ahora mismo, por lo visto, bueno, pues por lo pronto tenemos esa esperanza abierta de que en unos días, o en este mes que viene, pues se pare ya el conflicto y toda esta cantidad de cientos de miles de personas que han tenido que desplazarse de sus zonas y de refugiados que han tenido que irse tanto a Eritrea como a Djibouti, como a Somalia, incluso a Sudán y a otros países, pues bueno, puedan retornar en breve a su país, a Etiopía. Aquí terminamos con este pequeño plano de África, teñida actualmente, hemos cambiado las banderas. Este mismo plano hace unos años, hace 100 años, eran por la bandera de Bélgica, de Gran Bretaña, de Francia, un poquito de España por allí, Alemania, y ahora vemos cómo las banderas pues, han cambiado y nos centramos justamente ahí en la zona de Etiopía, donde la influencia entre Estados Unidos, Rusia y China, recordemos que Rusia está intentando esa base en Eritrea, Eritrea es su gran socio, por cierto, gran socio ruso, no hay más que ver la votación del otro día en la ONU, de los 5 países que negaron el no apoyar la invasión rusa en Ucrania fue Eritrea, parece ser que le dio un favor a Eritrea a Rusia de un apoyo contra Estados Unidos hace unos meses y ahora se lo ha devuelto en la ONU, como si vemos que esto es un intercambio político de cromos en la geopolítica mundial. Y ahí tenemos a Djibouti, ese vecino, que Djibouti lo que realmente es una base de bases, porque todos son bases militares. Tenemos una base china, francesa, japonesa, con previsión de creación de una base turca, israelí, india, en fin, vemos como todos los países tienen su base porque Djibouti precisamente es un país que por su situación geopolítica es muy, muy estratégico. Bueno, pues esto ha sido un pequeño repaso, porque tampoco el tiempo da mucho más, un pequeño repaso de la historia de Etiopía, un poquito el proceso que ha pasado en Etiopía y este último conflicto que han tenido, sin entrar tampoco ni en batallas, ni en ciudades, ni nada, sino un poquito ver la parte geopolítica
quiénes son los actores. Pues nada, ahora estoy a disposición de lo que me quieran preguntar o que alguien quiera aportar, porque si hay gente al otro lado del micrófono que desde luego que sabrá muchísimo más que yo sobre Etiopía, será un placer en enriquecerse con sus opiniones. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por este repaso. Ahora damos paso a las preguntas, así que cualquier duda, cualquier cuestión que queráis plantearle a Manuel lo podéis hacer a través del chat. Y para mientras tanto teníamos preparadas un par que queríamos preguntarte. ¿Qué posición podría llegar a tomar España en el conflicto de Etiopía si continúa evolucionando y va a mayores? Bueno, es que la posición de cada gobierno la tomará cada gobierno. Yo no sé, aquí realmente los gobiernos la postura normal es que apoyen a la persona que está en el poder gracias a las elecciones, ¿no? Elegido democráticamente. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que el apoyo debe ser siempre al candidato que está. Si ese candidato no está infringiendo ningún tipo de norma interna y su constitución y es un dirigente, pues bueno, pues debe apoyar al dirigente que esté de turno. Otra cosa es que se demuestre que el dirigente esté realizando crímenes de lesa humanidad o que esté infringiendo algún tipo de normativa internacional, eso sería otra historia. Pero hasta que no se demuestre, pues no, el apoyo debe ser al candidato, a la persona que está democráticamente elegida. Y debido al conflicto que se está desarrollando, ¿crees que existe un riesgo de expansión terrorista, ya sea yihadista en el territorio, que llegue a traspasar fronteras? El tema del terror yihadista, Etiopía hasta ahora no ha tenido muchas trazas de yihadismo, ¿no? El yihadismo se ha quedado un poquito más hacia Somalia, en Somalilandia, sí, Somalia, en Egipto, en Sinaí, y ya nos iríamos hacia la zona sobre todo de Mali, Nigeria, Níger, Camerún, Chad, toda esa zona. Etiopía no tiene una referencia de terror yihadista, será porque por su propia cultura identitaria pues no ha dado pie tampoco a eso. No quiere decir que no haya habido etíopes, que los ha habido en algunos grupos terroristas atentando por ir por el mundo, pero minoritariamente tampoco tengo muchas cifras de etíopes que hayan sido terroristas, yihadistas en ese caso. Otra cosa es que haya elementos de violencia por parte de una etnia u otra etnia y que luego eso se denomine como terrorismo, pero sin ser de tipo religioso, sino que sería un tipo de terrorismo político o étnico en este caso. ¿Y crees que podemos considerar este conflicto como una balcanización de la zona? Pues hasta ahora sí, si ahora mismo llega al acuerdo de paz y todo se calma, sí, pero si esto diese pie a otro tipo de confluencias geopolíticas, dado que hemos comentado que el artículo 39 de la Constitución permite que cada etnia solicite su independencia, si cada etnia que está aquí lo hace, imaginemos cómo se puede balcanizar Etiopía. Sería, bueno, pues un Estado, por lo pronto, como a lo mejor con 10, 12, 9, 8 divisiones. Por ahora, bueno, parece que no somos de esa ficha del artículo 39, parece ser. Y lo que hay que esperar es los resultados de este acuerdo que está sentados en la mesa ahora mismo ambas partes, a ver cómo termina esta limitación. Pero bueno, puede que el agua vuelva a su cauce y que lo que hagan es darle más autonomía o más poder a Tigray o que permitan sus elecciones de alguna manera ya. En fin, no sé cómo va a terminar el tema, pero si no se sientan a la mesa y no resuelven el problema, desde luego la organización puede ser una de las vías que yo veo probables. Vale, pues a través del chat nos están preguntando que a nivel internacional, ¿qué medidas se están tomando para los desplazados a consecuencias del conflicto? Bueno, ahí sigue constancia de que el CRIC, el Comité Internacional Cruz Roja, y que la ONU están detrás de primero abrir corredores. De hecho, las conversaciones de paz que están tratando ahora, una de ellas, la principal, la primordial, es abrir corredores para ayuda humanitaria, para que por lo menos la gente pueda o retornar a sus viviendas o el que no pueda, por lo menos obtenga ayuda humanitaria, alimentos, medicina. Aparte de esto, hay muchísimas ONGs y, por supuesto, siempre están un montón de misiones cristianas que en África están haciendo una labor impresionante, como siempre, en esa voz callada que hay, ¿no? de misiones de cristianos que están allí día a día sufriendo y detrás de levantar toda esta situación lo más posible. Pero oficialmente, si hablamos de elementos de organizaciones internacionales, la ONU y la Cruz Roja sí que están muy presentes. De hecho, estaba yo leyendo hace
estos días diferentes mensajes que se estaba enviando el presidente de la Cruz Roja y de la ONU diciendo que por favor, que había ya que parar y que retomar la parte humanitaria. Vale, y también nos preguntan que quién es el principal proveedor de armamento a las Fuerzas Armadas y al grupo nacionalista. Pues desconozco ahora mismo quién está proveyendo de armas a ambos. Al Estado de Etiopía sigue está dando armas Turquía, eso sí. Y ya no sé ahora mismo el proveedor cuál puede ser el principal en este conflicto. Porque Turquía sí que ha sido el último que he leído que ha sido que más armas está dando con el tema de drones, pero el tema de abastecimiento de armas, estando Eritrea por medio y el gobierno etíope, bueno, pues los mayores vendedores de armas siempre son Rusia, Estados Unidos, con lo cual tiene que estar ahí. Luego dentro de Europa son Alemania y España y Francia somos también de los proveedores. Pero en este caso Etiopía, España no tengo constancia de que tenga ventas allí, que puede tenerlas, pero no lo sé. Sé que con el Golfo sí. Y a niveles de internacional, pues bueno, pues no sé a qué bando le están dando armas cada uno. ¿Y qué repercusiones puede llegar a tener este conflicto en el continente africano en general, o sea, como grupo? Bueno, el conflicto, si hablamos de conflicto en Etiopía, y vamos a meter también conflicto con el tema de la presa, porque luego al final todo esto es una bola que se va haciendo, ¿no? Pues, el conflicto puede llevar a una tensión grande entre Egipto, Sudán y Etiopía. Esto puede ser una tensión que se desarrolla a partir de ahora, ya que se ha inaugurado la presa. O sea, que esto puede desembocar en un conflicto grave, si no se gestiona adecuadamente una solución. Porque claro, si no te llega agua, al final, pues Egipto tendrá que tomar una medida y no sabe por dónde va a ir la medida. Si hablamos de respecto al conflicto interno entre Tigray y el gobierno, bueno, pues yo más que una afectación directa, que sí la hay a niveles de desplazados, perdón, de solicitantes de asilo, que lo está haciendo con otros países, que esto evidentemente afecta a toda la geopolítica de la zona. Primero, en primer lugar, a los afectados, por supuesto, y en segundo lugar, a los países que van acogiendo, porque son países que tampoco tienen unos recursos excesivamente grandes por sus poblaciones. Eso puede traer sus problemas internos, pero no solamente sería el concepto este físico, sino sobre todo yo creo que sería un concepto de haber tenido esa idea de que hay un país en África que estaba logrando una serie de elementos, de objetivos, y que se ha venido abajo. Entonces, yo para mí es un poquito en este tema de tener esa esperanza que se ha caído para muchos africanos. Porque a mucha gente veía a Etiopía como un modelo a seguir y de repente ha visto que el modelo pues, se les ha caído. Pues este tema un poquito de seguir a alguien, de tener ese modelo referencial, pues se ha perdido. A nivel más personal, ¿qué aspectos te han llamado más la atención en el análisis de este conflicto cuando lo has estado estudiando desde el punto de vista más estratégico de seguridad? Bueno, lo que me ha llamado la atención ahora mismo es que esa zona de África es, digamos, como una zona bastante codiciada por las potencias exteriores. Estados Unidos, Rusia, China, Turquía también estaría ahí dentro. Como esta zona lo que está haciendo es utilizada como tablero de juego para tener posiciones estratégicas en el futuro y tener pues esa zona del estrecho pues, más o menos dominada. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Ver cómo ese movimiento de fichas, que hace unos años eran unas potencias coloniales, volvemos otra vez a este neocolonialismo del siglo XXI otra vez, en el cual bueno, podemos ver que las fichas es lo mismo, es volver a repetir la historia con diferentes potencias colonizadoras y con diferentes potencias o países o estados no colonizados, pero sí por lo menos influenciados en algunos elementos, porque ya no es la misma concepto de colonia que antiguamente, pero es, bueno, pues te compro deuda, me debes dinero, tengo mi base, tengo mis infraestructuras creadas en ti, es decir, al fin y al cabo, dependencia, que es lo que se puede denominar tanto en un sentido como en otro en un estado como otro. Desde el chat también preguntan si finalmente se produjera una guerra civil en Etiopía, ¿podría hacer tambalear a la Unión Africana? Bueno, es que la Unión Africana es, yo creo que está muy por encima de estas cosas al final, o sea, interviene, ayuda con diferentes iniciativas económicas, políticas, diplomáticas o incluso con tropas, eso sí, la Unión Africana que se ha estado muy activa estos últimos años, sobre todo en Mali, ya lo hemos visto, pero
el hecho de que haya una guerra civil en Etiopía no tendría por qué hacer tan mal a la Unión Africana. Sería, desde luego, un mazazo a su política interna, porque realmente uno de sus países, sobre todo cuando Etiopía es un referente en la Unión Africana, Addis Abeba es la capital donde se inicia este concepto de Unión Africana, cuando cambia el nombre, entonces sí sería un bandazo para la Unión Africana, pero no como para tampoco llevarla al suelo. Bueno, pues son crisis que tienen las organizaciones internacionales, como lógico, cuando tienen muchos países, cuanto más vecinos, más problemas. También nos preguntan si existe un riesgo de que este conflicto quede olvidado por el conflicto de Rusia y Ucrania que se está sucediendo en la actualidad y que la ayuda ofrecida quede dirigida más hacia Europa que hacia Etiopía. ¿Sería eso posible? Yo creo que más que posible es lo que es. De hecho, conflictos olvidados, ¿cuántos tenemos en el mundo? Porque Yemen, menudo conflicto olvidado también que tenemos ahí. Tenemos un montón de conflictos en el mundo que están siendo olvidados y aquí, bueno, pues cuando nos surge el elemento, bien por cercanía, ya sea cercanía física, como es el caso de Ucrania, bien por cercanía cultural, que también lo es, o bien porque los medios de comunicación que nosotros estamos observando nos centralizan en ese conflicto, el resto de cosas pierde protagonismo. Y en este caso, además, como las potencias que están interviniendo en el conflicto, una de ellas es Rusia, eminentemente Rusia, que no es que sea un país pequeño contra otro pequeño, sino que es una gran potencia, esto hace que, al ser uno de los 5 grandes del Consejo de Seguridad, pues todo lo que haga, evidentemente, tiene muchísimo más peso. Máxime si es una potencia nuclear, como lo son los 5 del Consejo de Seguridad, y es una gran potencia nuclear. Entonces, claro, digamos que hay conflictos y hay conflictos un poco más importantes. En este caso se juntan las dos cosas, cercanía física, cercanía cultural, y que quien está llevando la rienda del conflicto y el que ha sido el que está manejando el conflicto desde el principio, porque es el Kirguistán, es una de las 5 potencias del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces eso evidentemente hace que el resto se eclipse. Por Y desgracia. como bien, uy, perdona, como bien has mencionado anteriormente, China está presente en el territorio a raíz de financiar la presa. ¿Existe un papel establecido para Estados Unidos en este conflicto también? Bueno, Estados Unidos ha estado ahí, de hecho, Estados Unidos está mediando en el conflicto desde el principio. Se está viendo como hay intervenciones por parte del gobierno de Estados Unidos intentando mediar para que se calmen los ánimos entre la etnia tigray y el gobierno central, bueno, la etnia tigray y sus socios de conflictividad. Y en eso está Estados Unidos. De hecho, Etiopía está en esa balanza en donde se encuentra ahora, ¿no? Apoyado por quién y con quién se sostiene. Y bueno, yo creo que esta nueva esperanza que tiene el intento de llegar a la paz puede ser decisivo para el futuro de Etiopía, porque va a delimitar primero si hay paz o no, y si hay paz, quiénes van a ser sus padrinos en el nuevo compromiso. Por el chat preguntan también que, teniendo en cuenta los intereses económicos de China en la región, ¿podría suponer el fin de la política de no intervención militar del gigante asiático? Me cuesta creer que sea este el conflicto que haga que China entre a cortar eso. Tiene otros intereses, me parece a mí, China, principalmente antes que este, en el mundo y en más cercanos a él, a China, que perder ese concepto que tiene ahora mismo de no intervención, hacerlo en Etiopía. Creo que tiene otras prioridades China. O sea que si pierde este concepto de neutralidad que tiene hasta ahora mismo de no intervenir, creo que no va a ser aquí, creo que va a ser en otro sitio, más cercanos a ellos. En un ámbito de un escenario más internacional, ¿crees que este conflicto se puede llegar a exponer a otras regiones de otros países o que va a quedar solamente focalizado en Etiopía y llegando a salpicar un poco a Eritrea? Yo por lo que he visto este conflicto que lleva año y pico y que parece ser que está llegando un poquito a calmarse, vamos a ver, porque estas cosas de repente hay conflictos que luego se enquistan, que hay muchos acuerdos de paz, pero luego se enquistan, que ya sabemos que se cumplen constantemente los acuerdos entre las partes. Pero como estamos justamente en la semana donde está produciendo todo esto, es complicado hablar. Si yo tengo confianza de que prospere el acuerdo de paz, que se calmen los ánimos y que Etiopía retome en unos meses otra vez su actividad normal. Esperemos que sí. De cualquier manera, no quiero que esto encienda mucho más que Etiopía. Y repito que el concepto interno, la parte de tensión con Egipto y Sudán por la presa, eso sería otro conflicto aparte.
o las tensiones que puedan provocarse en Somalia por algún tipo de enfrentamiento con el gobierno etíope, que haya mismo algún tipo de tensión, eso sería otra historia, pero el conflicto creo que no va a salpicar mucho más de lo que ha salpicado. De hecho, ya en teoría está apagándose, vamos a ver. Y ya casi para ir terminando, ¿cuáles son los principales intereses estratégicos de Etiopía en cuanto a los recursos naturales de la zona? Bueno, a Etiopía lo que interesa es primero volver a la calma para retomar esa agenda que tenía el presidente Abiy cuando inicia su mandato y que luego ha vuelto a ser renombrado en el 21, pues iniciar un mandato en el cual Etiopía recupere esa economía y se convierta en un referente, bueno, por lo menos referente africano de modelo de volver a ser una potencia económica, ¿no? Los recursos que tiene Etiopía turísticos son impresionantes, porque Etiopía, yo no lo conozco por desgracia, pero me encantaría ir a conocer a Etiopía. Amigos que se han estado en Etiopía, hablan maravillas de Etiopía. Y luego convertirse, bueno, no tiene por qué tener recursos energéticos para ser una potencia económica. Hay muchos países que no tienen recursos energéticos y son potencias económicas, bueno, pues porque pues, es potencias financieras o por otros motivos. Y yo creo que Etiopía ese es su objetivo. Y bueno, a un nivel también un poco más personal y un poquito fuera del tema así tan académico, ¿recomendarías alguna película, un documental, algún libro para ampliar la comprensión sobre Etiopía y todo lo que está sucediendo? Sí, hay una película sobre Selassie, sobre el emperador, y es que no recuerdo el nombre ahora mismo de la película, pero si se busca poniendo películas sobre el emperador Selassie, saldrá seguramente en Google, que es interesante, porque la vida de Selassie, por no hablar de todo lo que luego los Rastafaris, que es digamos, la otra parte digamos, la vida paralela del emperador, estos Rastafaris que están en Jamaica, que consideran que es un mesías, que él no lo consideraba, pero sí había gente que lo hacía. Bueno, pues yo creo que la vida de este hombre, que además se movió en todos los círculos con la reina, estuvo aquí en España también de visita 2 veces, visitando, bueno, pues Valencia, Madrid, Escorial y tal, pero esos contactos que tuvo y ese exilio cuando entra a Italia, además esa época convulsa de la historia del mundo, que es en los años 30 a 45, yo creo que es importante, interesantísimo ver esa vida. Entonces, no recuerdo el nombre de la película, pero digo que hay una película y sí se recomiendo verla. Y ya como última pregunta, porque nos estamos quedando casi sin tiempo, este webinar trataba sobre la cuestión de si se podía considerar una guerra civil y has empezado diciendo que como tal no cumplía todas las características. Entonces la pregunta sería, ¿qué características le faltan por cumplir para ser denominado guerra civil? Bueno, lo que dije es que no había un concepto clarísimo para decir cuando un conflicto armado es no internacional y lo es, ¿no? Entonces, eso sería el equivalente al concepto de guerra civil que estamos hablando. Pero el concepto de guerra civil, cuando es todo el Estado, en el que entra una parte del Estado contra otra parte del Estado, en el caso de Etiopía no se ha producido tan claramente como en otras ocasiones. Ha habido un enfrentamiento serio, grave, además con bastantes víctimas y muchísimas consecuencias colaterales entre un gran grupo de una etnia, tres etnias, porque al final han sido los Oromia, los Sahara y los del sur, contra los Tigray, bueno, en esas cuatro etnias, porque al final también vemos como la propia etnia del presidente iba en contra del presidente, o sea que esto no ha sido tampoco tan claro como etnia contra etnia. Pero hay otra zona de Etiopía que no se ha visto afectada por el conflicto. Entonces, denominarlo como guerra civil, ha habido un conflicto interno armado importante y que yo creo que era el chispazo para iniciar lo que llamamos guerra civil con todas las palabras, y se ha quedado un poquito, yo creo que en esa media, para mí, en ese medio mes. Bien, ha habido un conflicto interno importante, con víctimas, pero no ha sido totalmente en todo el estado de Etiopía, con lo cual, pues, por no poner el sello de guerra civil tan claramente como en otros casos. Bueno, pues por mi parte yo doy finalizada la ronda de preguntas. Quería agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo y bueno, doy paso a Verónica para terminar con esta presentación. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, ha sido realmente muy interesante. Os animo a todos a que visitéis el canal de YouTube de Artículo 30, donde se va a subir esta presentación en unos días, y además, bueno, pues a que os suscribáis a los análisis en 3 minutos, donde
en alguna ocasión hemos tratado este tema. Y dar las gracias muy especialmente a todos los que habéis asistido, sobre todo a Manuel, por haberte ofrecido. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante y a la vista de ello está el gran número de preguntas que ha habido entre el público. Así que sin más, pues te emplazo para la próxima, que no te vamos a dejar escapar tan fácilmente. Muy bien, espero que sea algo de paz, no de conflictos ya. Eso. La siguiente sesión va a ser el Tratado de Paz, exactamente. Pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. Un placer. Gracias.